Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Juan Basaldúa, coordinador de proyectos y estrategia para el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, y seré su maestro de ceremonia durante esta edición de Finanzas Sustentables MX. Para esta conferencia, tengo el gusto de presentar a Alonso Cervera. Alonso es economista en jefe para América Latina en Credit Suisse, en donde cuenta con más de 20 años de experiencia. Antes de entrar a Credit Suisse, Alonso ocupó posiciones en IGI, el Banco de México y la Oficina de Coordinación de Asesores de la Presidencia de México. Es economista por el ITAM y tiene una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Pensilvania, específicamente la Escuela de Wharton. Fue acreedor de los premios IMEF, primer lugar, y Banamex, segundo lugar, por su tesis de licenciatura. Bienvenido, Alonso. Es un gusto tenerte con nosotros. Buenos días y muchas gracias al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes por esta muy exclusiva invitación a este muy exclusivo foro de finanzas sustentables. En especial, gracias a Alba Aguilar y también a mi buen amigo Javier Bernal. Soy Alonso Cervera y por los próximos 15 minutos aproximadamente voy a compartir con ustedes el escenario macro para México para el 2022. No todos son malas noticias, hay buenas noticias y empezaré por ahí. El entorno económico para la economía global para el 2022 creo que va a ser un entorno favorable. En Credit Suisse estamos pronosticando que si bien se dará una desaceleración económica en 2022 contra el 2021 para la economía en su conjunto, la economía global va a seguir creciendo a tasas elevadas por arriba de su potencial. Específicamente vemos un crecimiento del mundo del orden de 4.2% en términos reales el próximo año, que se compara con un crecimiento de casi 6% en 2021. Algo de desaceleración, pero sigue siendo un crecimiento muy robusto. En el caso de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pues también vemos una moderación en el ritmo de crecimiento hacia un nivel de 3.8%, después de crecer este año en 2021 cerca del 5,5%. Que Estados Unidos crezca al 3.8% es una buena noticia. Si vemos los pronósticos de la Reserva Federal en Estados Unidos estima que el crecimiento potencial o de largo plazo es del orden de 1.8 a 2%. Entonces, crecerá a una tasa casi del doble de su potencial y eso es sin duda una muy buena noticia para nuestro país. Una economía abierta y con una gran exposición hacia el mercado americano. Hay un tema que es de gran incertidumbre, que todos lo sabemos, lo leemos, lo sentimos en el día a día, que es la inflación. Tenemos esta incertidumbre de inflación en México, pero también a nivel global. El escenario central que tenemos en Credit Suisse es que la inflación en general estará tocando un techo al cierre del 2021 o a principios del 2022. Estamos confiados que las tasas de inflación anuales cederán poco a poco, bajarán poco a poco en el 2022, en Estados Unidos, en otras regiones y también en México. Entonces, eso nos quita algo de presión, pero sí reconocemos todavía que hay una gran incertidumbre, pues no sabemos cuándo se van a restablecer las cadenas de producción, cuándo se va a restablecer la disponibilidad de insumos, cuándo va a bajar finalmente el costo de transporte de las mercancías y todo eso va a coadyuvar a tener una inflación más baja. Otra fuente de incertidumbre es esta nueva variante Omicron, de la que se sabe poco. Está impactando en todo el mundo, como ya lo sabemos, probablemente en México llegará pronto, o si no es que ya está aquí. Y lo que tenemos que monitorear ahí muy de cerca es su nivel de letalidad y también si escapa o no a las vacunas existentes. Al parecer, esta variante Omicron sí es más contagiosa que las anteriores, que la Delta, por ejemplo, pero hay que cruzar los dedos de que no sea tan letal y de que no escape a las vacunas. Pero esta es otra fuente de incertidumbre con la que tendremos que vivir en las próximas semanas, en los próximos meses. Permítanme ya entrar a el caso específico de México. Dado este entorno global, ¿qué vemos en México? Primero, vemos una moderación en el ritmo de crecimiento de nuestra economía. En 2021, la economía mexicana creció probablemente a una tasa entre 5.5 y 5.7%. Eso lo sabremos por ahí de febrero, cuando el INEGI lo publique. Una tasa cercana al 6, digamos. Una buena parte de este crecimiento simplemente reflejó una base de comparación muy baja.
En el año 2020 la economía se contrajo 8.2%, entonces teníamos una base de comparación muy favorable y esto nos está permitiendo crecer en 2021 una tasa cercana al 6%. Si vemos, sin embargo, cómo se comportó la economía mexicana este año, pues es una línea plana desde marzo hasta septiembre. Ha habido poco crecimiento secuencial. Y para el próximo año, que es lo que nos importa, nosotros en Credit Suisse vemos un crecimiento cercano al 2%, 2 o 2,5%. Estamos un poquito por debajo del mercado. La última encuesta de Banco de México trae un pronóstico promedio de 2.8. Mi pronóstico en específico es 2.3. Este 2.3% no nos debe de sorprender. Es a lo que ha podido crecer la economía mexicana de forma sostenida en las últimas 1, 2 o 3 décadas. Es a la velocidad promedio a la que puede crecer México y creo que en 2022 regresaremos a esa velocidad promedio. Si la economía fuera un avión, en 2022 estaríamos enfrentando vientos de frente y vientos de cola. Los vientos de cola que hacen que el avión pueda ir más rápido incluyen que la economía americana crecerá al 4% y también que se deberán de restablecer las cadenas productivas que ha tenido muy parada la manufactura en México en 2021. Los vientos de frente, los que frenan al avión, pues incluyen sobre todo una mayor restricción monetaria en el caso de México, la ausencia de un estímulo fiscal y también la fragilidad de la confianza en la clase empresarial en México por razones conocidas. Permítanme pasar brevemente al tema de inflación. En el caso de inflación, estamos pronosticando que al cierre del 2021 la inflación cerrará por ahí del 7.2, 7.4%. Hace unos meses me sentía mal cuando mi pronóstico me daba 5%, pues ahora ya lo traigo por ahí de 7.2 o 7.4. La inflación ha sorprendido de forma recurrente a todos, no nada más a los economistas de Credit Suisse, a mis competidores, al Banco de México, a las amas de casa, todos nos sorprendemos por la inflación. La buena noticia es que creemos que la inflación va a empezar a ceder, como ya lo comenté. Parte de la inflación este año fue producto de la reapertura de la economía. Pues ya las tiendas ya abrieron, el salón de belleza ya reabrió, ya subieron sus precios. No creo que la economía mexicana aguante alzas mucho más marcadas y adicionales en muchos de estos precios clave en la economía. Creemos que la inflación cerrará el próximo año en un nivel de entre 4 y 4,5%. Y la buena noticia es que el consenso del mercado, y eso nos incluye, vemos que la inflación en el mediano y en el largo plazo en México estará dentro del rango alrededor de la meta del Banco de México. El Banco de México tiene una meta que es del 3%, con un intervalo de variabilidad de más o menos 1%. El último consenso es que la inflación en el mediano y largo plazo en México estará por ahí de 3.7%, que es todavía dentro del rango aceptable para el Banco de México. Los riesgos que hay para la inflación pues siguen siendo la disponibilidad de productos, la disponibilidad de insumos, el comportamiento de los agentes económicos, el comportamiento de los precios de las materias primas, qué va a pasar con la gasolina, el gas, con algunos de los soft commodities, el trigo, el maíz. Todo eso nos impacta y hay una gran incertidumbre porque otra vez estamos viviendo tiempos inusitados, cortesía de esta terrible pandemia. Ahora, déjenme pasar brevemente a la tasa de referencia del Banco de México, que es otra variable de interés. Nosotros en Credit Suisse estimamos que la tasa de referencia, el fondeo bancario, va a seguir subiendo en los siguientes 12 meses, producto de dos cosas. Primero, la inflación, de la que ya hablé, y segundo, de un posible retiro del estímulo monetario en el caso de Estados Unidos. Este año, el fondeo en México cerrará a un nivel cercano al 5.25%, según las últimas encuestas y según mis pronósticos. Queda una reunión de política monetaria. Si la suben 25 puntos base será 5.25, si la suben 50 puntos base será 5,5%. Ya veremos que eso se va a despejar el 16 de diciembre. Para el próximo año, que es lo que nos importa, veo alzas adicionales. Va a haber un cambio en el liderazgo del Banco de México, seguirá el gobernador Díaz de León, llegará la gobernadora Victoria Rodríguez y hay una gran incertidumbre sobre cómo piensa ella, qué va a decir, cómo va a actuar,
cómo va a ser la dinámica en la Junta de Gobierno, y eso es una fuente de incertidumbre para los mercados. Sin embargo, creo que dado que la Reserva Federal en Estados Unidos probablemente suba las tasas, nuestro pronóstico es al menos una vez las va a subir, creo que México tendrá que seguir al ritmo de la Reserva Federal y probablemente a principios del 2022 la nueva gobernadora se quiera estrenar con un alza en la tasa de referencia. Así, al cierre del próximo año, creo que el fondeo en México puede estar en un nivel entre 6 y 6,5%, que se compara al día de hoy con una tasa del 5%. Permítanme brevemente entrar a las cuentas fiscales y externas, prometo no aburrirlos. Algunos mensajes claves. Primero, por las cuentas externas. Algunos recordarán la crisis del tequila en 94-95. Era por un abultado déficit de cuenta corriente en México. Había un exceso de gasto sobre ingreso. La buena noticia es que las cuentas externas en México son sanas. Tenemos un déficit en cuenta corriente muy moderado, de apenas, pensemos, 0.5, 0.6% del PIB en 2022. Es un nivel muy manejable, estamos hablando de un déficit en cuenta corriente de 7,000 millones de dólares. Este déficit se va a financiar muy probablemente con inversión extranjera directa y eso es importante. Entonces, por lado de las cuentas externas, hay que preocuparnos más por la cuenta de capital, qué va a pasar con los flujos de portafolio, con la inversión extranjera en bonos, por ejemplo, que eso puede mover más al cambiario y no nos tendríamos que preocupar tanto por un exceso de gasto sobre ingreso. Al final del día la economía mexicana sigue muy afectada por el tema de la pandemia y el gasto no es muy grande. Por el lado de las cuentas fiscales, también hay una buena noticia y es que anticipamos que este gobierno va a seguir siendo austero en lo fiscal. Al presidente no le gusta gastar de más, ha sido muy austero desde que tomó posesión y creemos que esto va a seguir no nada más en el 2022, sino también al 2023 y 2024. Ya después veremos qué pasa con las finanzas públicas en el siguiente sexenio, pero al menos bajo el liderazgo del presidente López Obrador vemos finanzas públicas relativamente sanas. A muchos les duele que sea así, pero también es un punto de fortaleza para la economía, sobre todo cuando nos miran de fuera. Puntualmente, creemos que el déficit más amplio para México, el déficit, los requerimientos financieros del sector público serán del orden del 4%, que son similares a los que vamos a ver en 2021, también una cifra cercana al 4% del PIB, que se compara muy favorablemente con los déficits de otros países en la región. Brasil, Chile, Perú, tienen déficits mucho mayores y eso pues es un punto a nuestro favor cuando los inversionistas miran quién está más vulnerable o menos vulnerable. México destaca por ser menos vulnerable por este lado. Brevemente, el tipo de cambio siempre es un tema de conversación. Reconozco que es imposible pronosticar el tipo de cambio, pero bueno, soy economista y tengo que tener un pronóstico. Creo que el tipo de cambio tenderá a depreciarse en el 2022, producto de la mayor restricción monetaria fuera de México, sobre todo lo que la Reserva Federal haga, el retiro del estímulo cuantitativo, posibles alzas en las tasas de interés en Estados Unidos, creo que pueden tener un menor apetito por riesgo para mercados emergentes y eso nos afecta en el peso mexicano. Hoy el peso está alrededor de 21.30. Mi pronóstico puntual es que para el cierre del próximo año estemos por ahí de 22 pesos por dólar. Si le fallo, no me culpen, es muy difícil atinarle el tipo de cambio, inclusive en el día a día, pero bueno, los aspectos fundamentales sugieren un ligero deterioro, una ligera depreciación del peso hacia adelante, aún cuando las cuentas externas estén en orden. Permítanme terminar brevemente con qué factores hay que monitorear. Creo que en México hay que monitorear muy de cerca el tránsito de la reforma al sector eléctrico que está pendiente. ¿Qué va a decir el Congreso? ¿La van a rechazar? ¿No la van a rechazar? ¿Qué cambios le van a hacer? Eso va a ser bien importante en 2022. Segundo, las elecciones para gobernador en 6 estados de la República el 5 de junio. 6 estados regados por todo el país. Hoy gobierna la oposición. ¿Quién va a ganar y cómo va a ganar? Y tercero, hay que monitorear muy de cerca el desempeño del nuevo liderazgo en el Banco de México, cómo va a ser la dinámica en la Junta de Gobierno. A la nueva gobernadora se le conoce poco y bueno, estaremos muy pendientes para ver
irla calificando en distintos aspectos y tener un mejor juicio para ver cómo va siendo su desempeño. Termino con un tema de reflexión muy brevemente. México históricamente ha podido atraer muchísimos capitales, sobre todo a inversiones de portafolio. En su máximo llegamos a tener cerca de 120,000 millones de dólares de inversión de cartera en valores gubernamentales. El máximo fue por ahí de principios del 2019. Hoy esa cifra es menor. El reto que tenemos en México es poder atraer inversiones nacionales y extranjeras en infraestructura, en construcción, en temas de energías renovables, energías limpias. México tiene un enorme potencial, no lo menospreciemos. La ubicación geográfica, la mano de obra calificada, ser vecinos de Estados Unidos, tener los tratados de libre comercio que tenemos, uno de los países más abiertos del mundo. En fin, tenemos muchas ventajas de las que tenemos que estar orgullosos, pero sobre todo que tenemos que aprovechar para poder atraer esa inversión. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que la tarea pendiente es mejorar en temas de gobernanza. Si miramos las encuestas del Banco de México, creo que uno de los temas centrales que obstaculizan el crecimiento de la economía o que lo pueden obstaculizar son los temas de gobernanza. Cuando nos preguntan, los economistas decimos, fallamos por la incertidumbre política interna, inseguridad pública, impunidad, corrupción y otros temas de Estado de Derecho. Creo que esa es una tarea pendiente para el gobierno, para el andamiaje jurídico y para los empresarios, para poner una mayor presión y procurar mejorar el campo de juego donde jugamos todos, donde vivimos en el día a día, para tener un mayor orden jurídico que invite a estas inversiones que tanta falta nos hacen y que tienen un potencial enorme para el desarrollo de nuestro país, para que así nos podamos graduar y dejemos de crecer al 2.3 y podamos crecer a tasas mucho más altas por el bien de nosotros, por el bien de nuestros hijos y de otras generaciones. Termino con esto. Les agradezco nuevamente a Alba, Javier, a todo el equipo. Les deseo que siga siendo un exitoso seminario y pues con mucho gusto de participar y un saludo desde Credit Suisse. Muchas gracias.